Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Eh, Vamos a empezar la conferencia. El día de hoy vamos a hablar de responsabilidad extracontractual por daños al medio ambiente. Soy Fran Olivares Torres, líder del área de responsabilidad extracontractual de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Vamos a permitir compartir la presentación. Mi correo es fran.olivares@defensajurídica.gov.co para cualquier duda que surja con posterioridad a esta conferencia. Al hablar de responsabilidad extracontractual por daños al medio ambiente, tenemos que referirnos indiscutiblemente al artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que estipula lo que ven que es el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción o omisión de las autoridades públicas. Ese artículo, al ser la base constitucional, pues nos invita a que en todo el juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, pues analicemos particularmente tres elementos. El primero es el daño antijurídico, segundo la causalidad y tercero la imputación. Estos tres elementos se deben entender como una condición necesaria dentro de un conjunto de condiciones suficientes. Es decir, se requiere la presencia y la estructuración de un daño antijurídico. Si se estructura ese daño antijurídico, pasamos a la segunda etapa, que es la causalidad, y asimismo pasaríamos a la tercera etapa, que sería la imputación. Esos tres elementos igualmente hay que entenderlos desde el punto de vista pragmático, porque no todos los casos pueden ser resueltos de una misma manera. Es decir, un caso de responsabilidad por daños al medio ambiente no puede ser resuelto de una misma manera como un caso de responsabilidad por atentado terrorista o un caso derivado de una afectación a la propiedad por un acto administrativo, por ejemplo. Entonces, cada caso de la responsabilidad debe ser estudiado desde un punto de vista pragmático, pero teniendo como guía estos tres elementos: daño antijurídico, causalidad e imputación. Y ello nos invita a lo siguiente, a que la responsabilidad tenemos que verla desde una óptica un poco distinta. Son tres elementos, pero que indica el artículo 90 de la Constitución Política, pero no es el orden como se deben analizar en todos los casos, sino que dependiendo del caso se analizan primero uno y posteriormente otro. Entonces, el juicio causalidad, que si bien es el segundo elemento, pues en mi forma de ver la responsabilidad es el centro de la responsabilidad, no el objeto, porque el objeto de la responsabilidad es el daño, ¿no? La causalidad es el juicio, digamos, como la piedra angular de todo el juicio de la responsabilidad como tal. Entonces tenemos que identificar cuáles son esas condiciones, como lo veremos un poco más adelante, y que esas condiciones pueden ser acciones u omisiones, funcionamiento normal o anormal del Estado, del tercero, de una víctima o de hechos de la naturaleza o sin intervención humana. Por una acción del Estado, tenemos que entender como una secuencia de movimientos estatales que son realizados por un funcionario público con la intención de prestar ese servicio público y no de realizar un mero acto voluntario. Es decir, un tema es hacer lo que se debe hacer y otro tema es lo que se quiere hacer. Para que sea una acción del Estado se requiere que ese funcionario realice ese movimiento corporal, pero con la única finalidad de cumplir ese cometido estatal. Si hace un movimiento corporal, pero no con esa finalidad, diríamos que no hay una acción propia del Estado. A diferencia de las omisiones. Una omisión no es una mera conducta pasiva simple, una omisión es un no hacer de algo esperado y decretado. Y eso quiere decir de que para que exista una omisión o para que se estructure una omisión desde el punto de vista jurídico, se requieren básicamente tres elementos. Primero, un contenido obligacional. Se requiere que en algún lado exista una regla que le imponga un deber al Estado, un deber al funcionario, a la entidad de realizar una determinada conducta. Debe existir esa regla. Dos, una constatación fáctica que a pesar de que se tenga ese conocimiento de que está esa regla debe caer en un tema fáctico, en un acontecer fáctico, es decir, que el Estado y el funcionario o la entidad debe tener conocimiento de que debe actuar en unas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y tercero, una no acción. Si se estructuran esos tres elementos, un contenido obligacional, una constatación fáctica y una no acción, diríamos que se estructura una omisión desde el punto de vista jurídico. Pero acá hay una premisa básica, y es que no toda omisión es causa. Tenemos casos en los cuales está la omisión del Estado, está clara, o sea, no podemos pelear que no existió omisión,
pero lo que sí podemos pelear es que esa omisión no fue la causante del daño. Y por ello tenemos que hacer un juicio de causalidad bastante correcto para estos eventos. Entonces tenemos que identificar cuáles son esas condiciones. Reitero, acciones, omisiones de funcionamiento normal o anormal del Estado, del tercero, de la víctima o sin intervención humana, que sería un hecho de la naturaleza. ¿Qué ingresa? ¿Y qué ingresa a esa puerta que se llama hecho dañino? El hecho dañino es una alteración de un estado de cosas preexistente que determina el inicio de la certeza del daño. Como sabemos, el daño tiene varios elementos. El primero es que sea personal, es decir, que la persona o el titular del daño o titular de la reclamación, pues sea titular de ese derecho que está reclamando. Si no es titular de ese derecho, pues sencillamente no tendría ese elemento personal del daño. Segundo, debe ser cierto que ese daño exista o que se espera que exista, pero debe ser cierto. Y tercero, la antijuricidad per se, que se requiere que esa persona no está jurídicamente obligada a soportar ese daño. Entonces, ese hecho dañino es el que me determina el inicio del elemento cierto del daño. Entonces, es ese acontecer fáctico que a partir de allí se estructura ese daño. Entonces, esa es la puerta de entrada y de salida. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que ingresa por esa puerta, qué condiciones ingresan por esa puerta y qué sale. ¿Y qué sale? El daño. Y cuando se analiza el daño, pues se analiza desde sus elementos personal, cierto, y antijurídico. Y una vez realizado este juicio, pues sí vendría el juicio de la imputación, que la imputación, como lo sabemos, está conformada por dos regímenes de responsabilidad, que es el régimen objetivo y el régimen subjetivo. El régimen objetivo tiene dos fundamentos de la responsabilidad. Uno es el daño especial y otro es el riesgo excepcional. Que para que estos dos fundamentos dentro del régimen objetivo de responsabilidad se estructuren, se requiere que la causa que se le va a imputar al Estado sea una acción del Estado y una acción lícita o con funcionamiento normal del Estado. Es decir, no se puede imputar una responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo de responsabilidad si la causa que se considera el Estado es una omisión derivada, o una omisión pura y simple, o una omisión derivada de una acción, o con funcionamiento normal. No, se requiere que sea una acción y una acción lícita. Es decir, que no se realice un juicio subjetivo, que no se realice un juicio de reproche de esa acción del Estado, sino que se indique que esa acción del Estado, a pesar de ser lícita, a pesar de que el Estado obró correctamente, fue la causa del daño y que ese daño se estructura en antijurídico. Entonces, son dos temas importantes porque en temas ambientales, como lo veremos, está esta confusión. Se hace un juicio de reproche de una actuación aparentemente lícita del Estado, se trata de imputar un riesgo excepcional o un daño especial, pero cuando se revisan los hechos, pues se hace un juicio de reproche que se indica que el Estado no advirtió, desconoció, no hizo. Pues esas palabras que son verbos causativos de omisión son juicios de reproche obligacional. Y eso nos lleva a entender de que en realidad el abogado no quiere hacer un juicio objetivo de responsabilidad, sino un juicio subjetivo de responsabilidad. Entonces, y eso es importante porque en esa medida pues se le puede dar la vuelta a la demanda. Entonces, este es el análisis a grandes rasgos que se requiere hacer en cuanto a la responsabilidad extracontractual, pero un análisis más pragmático que teórico, ¿vale? Y para ello, en cuanto a nuestro tema que es la responsabilidad por daños al medio ambiente, tenemos que hacer una diferencia importante, y es entre el daño ecológico puro y el daño ambiental consecutivo, ¿no? Son dos conceptos que ustedes han escuchado, que están ahí en la jurisprudencia, que a veces no se entiende qué es uno, qué es otro, hasta dónde va uno, dónde inicia el otro. Entonces acá tenemos como una primera normatividad el artículo 16 de la ley 23 de 1973, que indica que el Estado será civilmente responsable por daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generan contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones o por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado. Artículo 42, literal C de la Ley 99 de 1993.
Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes. Artículo 5 de la Ley 1333 del 2009, pues acá establece que será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente. Entonces, como ustedes muy bien conocen, una infracción ambiental se va o va por dos vías, o se puede presentar desde un punto de vista bifronte. Primero, desde un incumplimiento obligacional y dos, desde un daño. Y acá pues el daño es lo que tenemos, o podemos fragmentarlo en daño ecológico puro y daño ambiental consecutivo. El Consejo de Estado, la sección tercera, en una sentencia del 18 de octubre del 2018, realizó unas primeras aproximaciones al concepto de qué se entiende por daño ambiental puro y por daño ambiental consecutivo, ¿no? O lo que llaman daño ambiental impuro. Por daño ambiental puro, indica el Consejo de Estado, es cualquier alteración, degradación, deterioro, modificación o destrucción del ambiente, agua, aire, flora, causados por cualquier actividad u omisión que supere los niveles permitidos y la capacidad de asimilación y transformación de los bienes, recursos, paisajes y ecosistemas. Mientras que el daño ambiental impuro o el consecutivo o el daño individual se define como la consecuencia de la afectación ambiental que repercute en el entorno de los seres humanos y supera los límites de asimilación y nocividad que puede soportar cada uno de ellos. Entonces, acá nos empieza a generar unos temas teóricos y pragmáticos al mismo tiempo. Si tenemos la prueba del daño ambiental puro y tenemos la prueba del daño ambiental consecutivo, entendido el daño ambiental puro como la afectación directa al medio ambiente, a un recurso, y el daño ambiental consecutivo como la afectación a un derecho individual, pero que tiene una relación de causalidad con afectación a este daño ambiental puro o a este derecho colectivo al medio ambiente. Entonces, si tenemos la prueba del daño ecológico puro, tenemos la prueba del daño ambiental consecutivo y tenemos una estructuración de una causalidad tanto fáctica como jurídica, ¿tendríamos imputación? Primera pregunta. Tenemos la prueba del daño ecológico puro. No tenemos la prueba del daño ambiental consecutivo. Tenemos causalidad, una estructuración causal. ¿Se imputaría? Si estamos en un medio de control de grupo, por ejemplo. Tercer cuestionamiento. Tenemos prueba del daño ecológico puro, prueba del daño ambiental consecutivo, pero no tenemos causalidad. Entonces son tres escenarios que parecen que no se presentan, pero en la práctica se presentan bastante y los jueces deciden de manera distinta, como se verá. Por ejemplo, en la sentencia del 2007, el expediente 2003, 680, acá básicamente que indicó el Consejo de Estado. Listo. Existiendo una clara distinción entre los daños colectivos y los daños individuales, que de aquellos que se desprenden, debe tenerse absoluta claridad de que cuando se pretende la indemnización de esos perjuicios individuales o intereses privados, la carga probatoria del grupo demandante no se encuentra limitada a la acreditación de la vulneración del derecho colectivo, en este caso el medio ambiente y la salubridad, sino que necesariamente se extiende a la prueba de esos perjuicios propios y particulares. En conclusión, se tiene que no están probados los daños individuales de quienes integran el grupo demandante y que según la demanda tiene su causa directa en afectación de los derechos colectivos al medio ambiente. Sentencia del 2 de mayo de 2016, acá indica lo siguiente: no le basta con acreditar la producción de un daño ambiental, sino que debe mostrar el perjuicio individual que se derivó de aquel presupuesto fundamental para que prospere pues su pretensión. Pues como se sabe, el daño es el primer elemento necesario de la responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos casos en los cuales, si el medio de control es un medio de control colectivo, la acción popular, pues lo que se busca a través de esa acción popular, pues es proteger el derecho colectivo al medio ambiente. Y están las medidas estipuladas en el artículo 144, que es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza o la vulneración, o reparar el daño cuando así se requiera. Entonces, si estamos en un medio de control colectivo, la acción popular, pues no existe inconveniente si se estructura el daño ecológico puro o si tenemos probado el daño ecológico puro. El problema se presenta cuando estamos en un medio de control de reclamación individual o colectiva, por ejemplo, la reparación directa o la acción de grupo. Entonces, para que se pueda reclamar el daño ambiental consecutivo, se requiere pues la estructuración de la prueba del daño ecológico puro.
Pero ¿qué pasa? Tenemos eventos como los que acabamos de leer, en el cual está la prueba del daño ecológico puro y no está la prueba del daño consecutivo. ¿Por qué? Porque posiblemente exista o no exista la prueba del elemento personal, del elemento cierto, o no se estructura la antipublicidad. Cualquiera de los elementos. ¿Qué hacen los jueces? Toman dos decisiones. Si estamos ya a nivel de sentencia y el juez encuentra que se ha estructurado el daño ecológico puro, pero no el consecutivo, algunos jueces toman la decisión y dicen, no, pues igual reparo o entro a tomar medidas restaurativas para proteger el derecho colectivo al medio ambiente. Esa es una primera posición. La segunda posición es que el juez dice, bueno, estamos ante un medio de control de reclamación individual, que puede ser la reparación directa o la de grupo, pero que el objeto es reparar derechos individuales. Y si bien está probado el daño ecológico puro y, no está probado, y al no estar probado el daño ambiental consecutivo, sencillamente niego pretensiones. Entonces, están esas dos posiciones. Desde la agencia y desde el área de responsabilidad extracontractual estamos intentando que se unifique. ¿Por qué? Porque encontramos bastantes casos con esas dos posiciones y sí se requiere esta unificación. Como lo vimos, antes de entrar a analizar el daño, pues se requiere hacer ese estudio de causalidad, ¿no? Ese estudio de causalidad no debemos entenderlo como lo que siempre lo entendíamos, como que la causalidad es ese nexo causal entre la actuación y el daño. No, eso no es causalidad, eso sencillamente es un criterio de interpretación. La causalidad sencillamente hay que verla que la causalidad se divide en causalidad física y causalidad jurídica. Y en cuanto a la causalidad física, que es esa causalidad natural, material, fenomenológica, tenemos que hacer dos juicios de relación de causalidad, o como nos trae Strawson esta diferencia, que existe una relación de causalidad y una relación de explicación causal. Una relación de causalidad es una relación natural, es extensional entre particulares, entre sucesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando analizamos la relación de causalidad, no tenemos que incluir premisas subjetivas o juicios de valor. Sencillamente es lo que se encuentre probado en cuanto al tema natural, en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, ¿por qué se afectó el río? ¿Por qué se contaminó el río? ¿Por qué falleció Pedro? O sea, desde el punto de vista material. Esa es la relación de causalidad. La relación de explicación causal, a su vez, es una relación entre hechos o verdades y es intencional, a diferencia de la relación de causalidad que es extensional. Y por intencional tenemos que entender, y es que está en nuestras intenciones. Ya en esta relación de explicación causal es cuando incluimos esas premisas prescriptivas, esos juicios de valor en el cual una vez relacionamos ciertos hechos, ciertas descripciones, pues podemos llegar a ciertas conclusiones dependiendo del interés o dependiendo la tesis o la posición que tengamos. Entonces, la relación de explicación causal, según Strawson, depende de la tendencia psicológica de nuestra mente a entender mejor ciertos hechos cuando lo vemos a la luz de otros hechos. Entonces, esta relación de causalidad la vamos a analizar en la causalidad física, que se conoce. Y la relación de explicación causal la vamos a analizar o la vamos a ver en la causalidad jurídica. En cuanto a la causalidad física, vamos a hacer dos juicios de relación de causalidad. Normalmente nos enseñaron que la causalidad era el nexo causal entre la actuación y el daño. Desde el punto de vista pragmático, considero que no es así, porque los casos se resuelven de otra manera. Y lo primero que tenemos que identificar es el daño. O sea, ¿cuál es el daño que nos están reclamando? ¿No? Y una vez identificado el daño, tenemos que identificar cuál es el hecho dañino. Esa relación es esa primera relación de causalidad, que es entre el daño y el hecho dañino. Si el daño es la muerte, entonces el hecho dañino pues tiene que ser esa alteración del estado de cosas preexistente que determinó el inicio de la certeza del daño. Es decir, ¿por qué falleció? ¿No? ¿Por qué se contaminó el río? Entonces tenemos que hacer ese juicio de relación de causalidad. Acá tenemos que identificar desde el punto de vista probatorio, pues, cuál es esa relación. Una vez identificado cuál es el hecho dañino, pues hacemos una segunda relación de causalidad y es entre el hecho dañino con las condiciones. Que esas condiciones, reitero,
pueden ser acciones u omisiones de la víctima, de un tercero, del Estado o sin intervención humana. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que llevan a ese hecho dañino? O sea, ¿por qué o qué incidieron? En cuanto a esas condiciones, tenemos que identificar si son causas o son meras condiciones o es una mera relación de eventos. Y para poder identificar ello, si estamos ante una causa, una mera condición, una mera relación de eventos, tenemos que aplicar algunas teorías de la causalidad física. Entonces, lo primero que tenemos que absolver es si existe una certidumbre o existe una incertidumbre causal. Es decir, tenemos que preguntarnos, ¿se puede probar cuál condición, cuál acción u omisión hace parte o tiene relación de causalidad con ese hecho dañino? Si se puede probar, sin ninguna duda, pues diríamos, acá tenemos certidumbre causal, ¿no? Pero si no, pues tendríamos la incertidumbre causal. Si tenemos múltiples condiciones, tenemos que hacer un juicio que se llama el juicio del test sine qua non o la conditio sine qua non. Entonces acá se requiere que la condición, para que sea causa, se requiere que sea necesaria, pero necesaria no al daño, sino necesaria al hecho dañino. ¿Por qué? Porque en el primer juicio de relación de causalidad, que es entre el daño con el hecho dañino, se requiere que ese hecho dañino pues sea necesario para el daño. Entonces ahí sí se requiere una condición necesaria. En cuanto a las condiciones, a la segunda relación de causalidad, que es entre las condiciones y el hecho dañino, acá sí se requiere mirar si son múltiples condiciones, si esas múltiples condiciones se presentan desde un punto de vista de la necesidad y si se presentan, si son concurrentes o no. ¿Por qué? Porque se puede presentar casos en los cuales se dan lo que se conoce en teoría de causalidad como la sobredeterminación o las sobredeterminaciones. Puede ser concurrente, anticipada o asimétrica. Entonces, si tenemos dos condiciones que son necesarias en un mismo fragmento de tiempo, modo y lugar para el hecho dañino, pues diríamos que cada una, al ser necesaria, no sería causa física, ¿no? ¿Por qué? Porque si se aplica la teoría en estricto sentido, la de la conditio sine qua non, que se requiere que sea necesaria, pues si no es necesaria, no sería causa. Ejemplo típico y clásico para esta sobredeterminación concurrente. Entonces va una persona, un sicario, a asesinar a Pedro, otro sicario también va a asesinar a Pedro, los dos disparan al mismo momento, en ese mismo tiempo, y los dos le impactan en la cabeza con el arma. Fallece Pedro. Entonces la pregunta contrafáctica es, si yo elimino del escenario al sicario 1, ¿Pedro seguiría vivo? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el sicario 2 también había disparado. Entonces, esta condición, esta acción del sicario, pues no sería una condición necesaria. Igual, si hago la misma pregunta con acción del segundo sicario, diríamos tampoco es una condición necesaria. Entonces, si aplicamos en el estricto sentido la teoría de la conditio sine qua non, las dos, al no ser condición necesaria, no serían causas o no serían condiciones que tuvieran relación de causalidad con el hecho dañino. Por ello, pues como ustedes se han dado cuenta, esta solución o esta conclusión sería contraintuitiva y por ello no se podría aplicar ese test de la conditio sine qua non, sino pasaríamos a aplicar un segundo test, que es el test Ness o el Buffer test, que nos indica lo siguiente, que una condición es causa física cuando esa condición es necesaria dentro de un conjunto de condiciones suficientes. Entonces, ¿qué se requiere? Probar de que es una condición, pero que no es sola, sino que esa condición es necesaria dentro de un conjunto. Y esa teoría de que sea necesaria dentro de un conjunto de condiciones suficientes es lo que el artículo 140 del CEPACA, en el inciso cuarto, pues establece básicamente como la concurrencia causal. Ustedes pueden leer ese inciso que nos indica lo siguiente, básicamente que el juez en la sentencia determinará la proporción causal por la cual debe responder cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Pues
que si se considera que es causa y que es causa imputable, pues básicamente es una causa necesaria, pero que no solamente esa causa o esa acción que hizo determinada entidad fue la causante del daño, sino que es esa más otra o más otra. Entonces, forman un conjunto. Entonces, ahí es donde surge lo que conocemos como la concurrencia causal. Entonces, se requieren esos tres elementos como tal. Entonces, esa es la condición, las condiciones o el análisis de las condiciones dentro de esta relación de causalidad entre, reitero, las condiciones y el hecho dañino. Una vez determinado cuál es el hecho dañino que es condición necesaria para que sí o sí se dé el daño que se está reclamando, cuáles son las condiciones que son necesarias de manera individual o dentro de un conjunto de condiciones suficientes para que se dé el hecho dañino, pasamos a hacer un estudio de causalidad jurídica. Como causalidad jurídica, pues nos han enseñado siempre que las teorías clásicas de la causalidad es la teoría de la causalidad adecuada, la imputación objetiva, la causa próxima. Son teorías que están ahí, pero considero que no se pueden aplicar o que no se aplican de manera adecuada para la responsabilidad extracontractual del Estado. Sencillamente, ¿por qué? Porque lo que interesa es identificar una causa física o una que deriva unas condiciones y que esa sea una condición, sea por acción o omisión, del Estado. En otras palabras, para que sea causa y que esa causa sea imputable al Estado, a alguna entidad, se requiere que exista un funcionamiento del servicio, normal o normal, pero que exista el servicio. Y que el servicio, en ese funcionamiento, en esa actuación como servicio mismo, sea la causa del daño. Si consideramos o si se prueba que el servicio mismo no fue la causa del daño, pues sencillamente no habría causalidad. Entonces, en esta parte de la causalidad jurídica, considero que se debe hacer es un juicio de relación de explicación causal. Entonces, toda explicación causal lleva implícito una relación de eventos, una relación entre descripciones, entre juicios de valor. Y una primera premisa es esa causa física. Si ya sabemos que una causa física es una acción realizada, por ejemplo, por un tercero, ¿no? Como lo veremos, y el juicio de reproche es que, señor Estado, usted no hizo tal acción y como no hizo tal acción, teniendo el deber de hacerla, pues ese tercero actuó y ese tercero fue el causante del daño. Entonces, ese juicio de reproche es el juicio que se analiza en la causalidad jurídica. Entonces, tenemos que identificar claramente cuál es el juicio de reproche que el demandante pretende imputar al Estado. Entonces, son 4 temas básicos que tenemos que estudiar cuando tomen su demanda para contestarla. Primero, ¿cuál es el daño que están reclamando? 2, ¿cuál es el hecho dañino que se indica en la demanda que fue el causante de una manera material del daño? Hacer esa relación de causalidad. Tercero, ¿cuáles pueden ser esas condiciones, por acciones o omisiones, que tienen esa relación de causalidad con el hecho dañino? Y cuarto, hacer ese juicio de causalidad jurídica y es determinar cuál es el juicio de reproche. ¿Por qué? Porque puede que tengamos claro cuál es la causa física, pero puede que el juicio de reproche del demandante no tenga ninguna relación con esa causa física. Entonces, sencillamente, no habría justificación de la demanda. Entonces, ese es a grandes rasgos, el estudio que se requiere hacer en la responsabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos, pues ya con esta estructura. Este es un caso en los cuales, seguramente lo conocen bastante, en los cuales se demandan daños individuales derivados de una decisión lícita del Estado o lícita de las CAR de realizar una declaratoria de zona de reserva forestal. Entonces, acá que tenemos que el daño reclamado es la afectación al derecho a la propiedad, ¿no? Ese es el daño. Entonces, el elemento cierto, el elemento personal del daño se requiere la prueba de la titularidad del bien inmueble, se requiere que el demandante pruebe que es el propietario de ese bien inmueble. 2, en cuanto al elemento cierto, que acá se une un poco con ese hecho dañino, es la prueba de la inscripción en el folio matrícula inmobiliaria de esa limitación. Entonces, por ello, el hecho dañino, o sea, que es la alteración del estado de cosas preexistente que determina el inicio
de la certeza del daño es propiamente esa limitación a la propiedad. Entonces, eso es lo que se debe probar. ¿Cuáles son las condiciones que llevan a que se dé ese hecho dañino, esa limitación a la propiedad? Pues básicamente, en este caso, que lo pueden ver, es el acuerdo 30 del 30 de septiembre de 1976, que se declaró esa zona de reserva forestal de Arena. Dos, la resolución 76 del 31 de marzo de 1977, que fue aprobada por Minagricultura. La resolución de 463 del 2005, que relimitó la reserva forestal, y la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria. Entonces diríamos, esas son las condiciones, y acá reitero, una condición pues siempre tenemos que preguntarnos, ¿es una acción o es una omisión? Pero normalmente es una acción, ¿no? Y esa condición, que es una acción, ¿de quién es? Del Estado. Si es del Estado, ¿de qué entidad? Hay que identificarlo claramente. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que una condición es una acción del Estado, pero resulta que esa entidad no está demandada. Entonces, eso hay que indicarlo en la contestación de la demanda. Sencillamente, acá una de las condiciones causales, si se quiere, de esa relación de causalidad con el hecho dañino, pues es tal acción realizada por tal entidad pública que no está demandada, no está dentro del juicio de responsabilidad extracontractual. Entonces, acá se hace el juicio de causalidad física. Entonces, acá tenemos que las condiciones son actuaciones, o sea, por acción, no por omisión, actuaciones, y no se hace ningún reproche obligacional. Entonces, acá tendríamos una causalidad física por acción, y en cuanto a la causalidad jurídica, pues sencillamente, ¿cuál es el juicio de reproche? Es un juicio sin reproche obligacional, y es que el Estado, que es, digamos, Minagricultura, Minambiente, realizaron una actuación lícita, pero a pesar de realizar esa actuación lícita, pues generó un daño. ¿Y cuál es el daño? La limitación a la propiedad, ¿no? Ese es el daño desde el punto de vista per se fenomenológico. Pero acá el problema en estos casos no está en causalidad, no está en imputación, no está en el elemento personal del daño, ¿no? En el elemento cierto, en algunos eventos, porque se requiere probar la prueba del valor comercial. Si no se prueba la prueba, si no se prueba el valor comercial, pues el juez pues, se puede ir por el valor catastral, ¿no? Y el lucro cesante, pues la prueba del impacto negativo al patrimonio. El inconveniente en esos casos, y es desde la defensa, digamos, en lo que debemos centrarnos, es en la prueba de la antijuridicidad del daño. ¿Por qué? Porque si se acredita que ese daño no es antijurídico, pues sencillamente no habría imputación, a pesar de existir causalidad, a pesar de que exista un daño desde el punto de vista fenomenológico, pero si este daño no es antijurídico, pues sencillamente no habría imputación. ¿Y cuáles son las pautas para que exista un daño antijurídico? Entonces acá el Consejo de Estado pues, nos establece las pautas que las pueden ver ahí. Entonces, pautas de daño antijurídico. Primera, cuando se declara que la afectación en virtud de la función social y ecológica de la propiedad, esa función, por regla general, es que el propietario está en obligación de soportar. Sentencia del 9 de mayo del 2012. Dos, la modificación de los usos del suelo no es premisa de antijuricidad. Sentencia 27 de agosto de 2015. Tercera, la pérdida del valor del bien del inmueble o de su depreciación no es premisa de antijuricidad. ¿Por qué? Porque dicen es que mi predio costaba 100 millones, ahora por la limitación cuesta 50. Pues sí, desde el punto de vista material, uno diría hay un daño, pero ese daño es jurídico, no es un daño antijurídico. ¿Cuáles son las pautas de antijuricidad para que ese daño reclamado sí se estructure en antijurídico? Primero, se debe probar que la afectación fue total, que no se mantiene un aprovechamiento económico. Dos, se debe analizar el contenido concreto de la propiedad, el núcleo esencial del derecho, sentencia del 27 de agosto de 2015. Se debe analizar si el titular del bien cuenta con genérica utilidad privada de carácter económico y no se requiere probar que el demandante explotará el bien con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? No se requiere probar de que en ese predio ejercía cierta actividad o le sacaba provecho económicamente. No. Tampoco se requiere probar o tampoco es una premisa de daño antijurídico la depreciación del bien. Entonces, acá el punto, lo que toca analizar y lo que toca exigirle al demandante que pruebe, que en la gran mayoría de los casos no lo prueba, es que ese predio
sencillamente ya no puede ser explotado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que indican es que yo tenía mi negocio, ¿no? Vendía ciertos productos y como quedó en esa zona, pues sencillamente ya no puedo vender esos productos. De una vez, daño jurídico, no. Sencillamente si usted puede, si el demandante puede explotar ese bien de otra manera, a través de otros productos, o sencillamente arrendándolo, lo que sea, pues no hay un daño antijurídico. Y ahí es donde tenemos que centrar el enfoque de la defensa, en ese punto. No en qué cuánto costaba el bien y cuánto vale ahora, que qué hacía antes y qué hace ahora, que tuvo que cerrar el negocio. No, ahí no es. El punto central es si ese bien tiene un aprovechamiento económico legítimo. Si lo tiene, sencillamente es un daño jurídico, a pesar de que económicamente se pruebe lo contrario. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer bloque de demandas que se presentan por daños en temas ambientales. Tenemos esa sentencia, que es la del Río Las Ánimas, de febrero del año 2022. Entonces, acá ya tenemos ese análisis bifronte entre el daño ambiental puro y el daño ambiental consecutivo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un doble juicio, tanto de causalidad como un doble juicio del daño. De imputación, no tanto, pero de causalidad y del daño. Entonces, ¿cuál es el hecho dañino? Acá es la contaminación al río Las Ánimas. Entonces, en cuanto al daño ecológico puro, el elemento personal del daño, que es la afectación al derecho, ¿no? Pues acá tenemos que es la afectación al derecho al medio ambiente, al río, fauna y flora, ¿no? El elemento cierto del daño, en este caso se probó la contaminación, que existió una contaminación en el río. Y en cuanto a la antijuricidad, entonces acá el problema no es la antijuricidad. Si se acredita que se dio esa afectación, pues diríamos, es antijurídica la afectación. Entonces acá el problema no está en este caso. El problema está en el daño ambiental consecutivo. Entonces acá, ¿cuáles fueron las condiciones que observó el juzgador en esa sentencia? Primero, la extracción ilícita de metales desde hace 8 años, ¿no? Y dos, la omisión de control y supervisión y fiscalización de la explotación y exploración minera en el territorio. Entonces, son dos condiciones que el juez consideró que tenían relación de causalidad con ese hecho dañino. Y en cuanto a la causalidad, entonces acá tenemos que mirar cuál es realmente esa condición física que se dio. Acá, en cuanto a la causalidad, se hace un reproche de una omisión indirecta. ¿Por qué? Porque la acción la hizo un tercero, entonces se dice básicamente, o el juicio contrafáctico que se hace es, si usted, Estado, hubiera realizado los contenidos obligacionales de los cuales tenía, pues este tercero no hubiera extraído ilícitamente los metales. Y si no hubiera extraído ilícitamente los metales, pues el río no se hubiera contaminado, ¿no? Ese es más o menos el juicio contrafáctico que hace digamos, que se proponía. Si miramos la sentencia, se observa que no se hizo un correcto análisis de los contenidos obligacionales. Sencillamente se nombran algunos contenidos obligacionales, pero no se hace un correcto análisis. Acá, en cuanto a la causalidad por omisión, no se acredita realmente si existió una omisión. No, se da por sentado una omisión a través de unos contenidos obligacionales que no están bastante claros y se considera que esa omisión per se es causa por omisión. Y acá pues reiteramos que no toda omisión es causa. Entonces, acá en esta sentencia se hizo un desafortunado juicio de causalidad porque se partió de una indebida valoración de los contenidos obligacionales. Cuando se analizaron los daños, el daño ambiental consecutivo, acá en ese caso se negaron los daños individuales, primero por el elemento personal del daño. No se probó que los demandantes residieran en la zona, no se probó la propiedad o posesión de inmuebles, obteniendo la carga. Y dos, en cuanto al elemento cierto del daño, no se probó la actividad económica que desarrollaran estos demandantes. Entonces, eso es un problema para el demandante, no para el Estado, para los demandantes, que se presenta bastante. Y es básicamente que consideran que si se acredita el daño ambiental puro, y la gran mayoría del esfuerzo argumentativo está en acreditación del daño ambiental puro, que si se acredita ese daño, automáticamente se acredita el daño consecutivo, o piensan que la acreditación de este conlleva a la del consecuente.
Y no, el Consejo de Estado ya lo deja claro, y es que son dos bloques de análisis y de pruebas totalmente distintas. Que probar primero la afectación al daño ecológico puro, y una vez probado este daño, pues seguimos con el daño ambiental consecutivo. Pero acá se debe probar sus elementos estructurales, elemento personal, elemento cierto y elemento antijurídico. En este caso, qué hizo el juzgador? Básicamente negó los daños ambientales individuales, pero como estaba aprobado el daño ambiental puro, pues sencillamente mutó esa acción de grupo a una popular y resultó dando unas órdenes restaurativas, como por ejemplo publicar en prensa y en los sitios web la parte resolutiva del fallo, emprender de manera conjunta las acciones necesarias para implementar un plan de manejo ambiental para la recuperación y restablecimiento del equilibrio ambiental de las zonas circunvecinas del río Las Ánimas. Tercero, ejecutar un plan para descontaminar la cuenca del río Las Ánimas y sus afluentes. Entonces, fueron medidas restaurativas que ordenó el juzgador, pero negó los daños ambientales consecutivos. El siguiente caso, que es un caso bastante interesante, este fue fallado por el juzgado décimo administrativo de Barranquilla el 30 de septiembre del 2021, expediente 2015-76. Acá básicamente el hecho dañino fue la actividad de fundición de plomo. Entonces acá tenemos igual esa división entre el daño ecológico puro y el daño ambiental consecutivo. Entonces acá, en cuanto al daño ambiental puro, tenemos como elemento personal, que es la afectación al medio ambiente, al recurso aire. Elemento cierto se provoque con la evaluación del efecto genotóxico y la susceptibilidad individual por explosión a plomo ambiental, se probó pues que existía esa afectación. Y en cuanto a la antijuricidad, pues no se hizo mayor referencia, pues se indicó que era antijurídico. El hecho dañino, pues tiene una relación con unas condiciones que básicamente el juez consideró. Primero, que la CAR otorgó una licencia ambiental y permiso de emisiones atmosféricas y permiso de vertimiento de líquidos para la fundición de plomo en el municipio de Malambo. Y dos, la realización de la actividad sin los requerimientos ambientales susceptibles por parte de la CAR de las actividades. Entonces, como pueden ver acá, lo que existe es un juicio de reproche obligacional, es decir, una omisión. Que usted, CAR, pues otorgó la licencia, pero pues no realizó las debidas eh, 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 requerimientos, controles. El problema acá consistió en el daño ambiental consecutivo. Entonces acá sencillamente se indicó que el elemento personal del daño era el daño a la salud, y el elemento cierto del daño se probó la afectación a la salud al acreditarse niveles de plomo en la sangre por encima de lo permitido. Entonces acá se logró acreditar en relación no con algunos, no con todos los demandantes, sino solamente con algunos demandantes. Con algunos demandantes. Con algunos demandantes. Entonces acá se negó la imputación frente a algunos, o en relación con unos, pero no en relación con todos. Y en este caso, sencillamente, se dieron órdenes para la reparación del daño ambiental consecutivo, pero no órdenes en cuanto al daño ecológico puro. Entonces acá es una decisión distinta a la anterior, en el cual se probó el puro y se dieron órdenes. No, acá se probó, pero no se dieron órdenes. Fueron órdenes en el daño ambiental consecutivo únicamente. Y tenemos este otro caso, que es la sentencia del río en Chicayá, ¿no? Acá, básicamente, y que esa sentencia, contra esa sentencia, que es una sentencia de unificación, del Consejo de Estado, contra esa sentencia se presentó una tutela, la cual está actualmente en la Corte, bajo el radicado la T 9070-74-2. Esta tutela fue presentada por la Agencia Nacional como apoderado del Ministerio de Ambiente. Perdimos en primera, perdimos en segunda y llegó a la Corte, y pues ya radicamos insistencia. La Corte aceptó la insistencia el 19 de diciembre del año pasado. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo la insistencia en este caso? Básicamente porque el Consejo de Estado, cuando tomó la decisión de unificar, indicó algunos temas en cuanto a la acción del grupo y la causa común. Entonces se indicó que para determinar la causa común
se requiere aplicar la teoría de la causalidad adecuada, pero cuando aplicó o cuando analizó en el caso concreto la causalidad adecuada o la causa común, pues sencillamente no aplicó la teoría de la causalidad adecuada. Entonces acá existió un desconocimiento del propio precedente creado en la misma sentencia unificaria, ¿no? Esa es como a grandes rasgos la razón de la tutela. El hecho dañino, en cuanto al río en Chicayán, es el aumento del cauce del río y el vertimiento de sedimentos, que esto generó pues un daño ambiental puro, que es la afectación al equilibrio ecológico del río. El elemento cierto del daño se probó, digamos, los vertimientos y la afectación del equilibrio ecológico del río y el análisis de la antifuricidad. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que se tuvieron en cuenta para este hecho dañino? Primero, las operaciones de mantenimiento entre el 23 de julio al 27 de agosto de 2001, la apertura de las compuertas, el vertimiento de sedimentos, la presencia de la hidroeléctrica y la no suspensión de las labores de mantenimiento, ¿no? Entonces fueron condiciones, todas ellas, como si fueran una condición necesaria, como si fuera una conjunción que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para determinar que esas son condiciones necesarias para el hecho dañino. Acá igual, no se hizo un debido juicio de reproche obligacional. Acá no se analizaron los contenidos obligacionales y los elementos de la omisión, sencillamente en cuanto a cada una de las entidades. En cuanto a la causalidad física por omisión, pues acá el juicio contrafactual era si se hubiera suspendido las labores de mantenimiento no se hubiera aumentado el cauce del río. Entonces, esto lo desafortunado, ¿por qué? Porque cuando hace la imputación, básicamente acá, en cuanto a EXA, la condena por riesgo excepcional solamente por la presencia de la hidroeléctrica. Es decir, dice su actividad de hacer el mantenimiento al río en Chicayán, a la hidroeléctrica, esa actividad como tal es una actividad legal, pero peligrosa. ¿Y por qué? Por la mera presencia de la hidroeléctrica. Pero entonces fíjense que la actividad como tal que desarrolló la catalogó como lícita, ¿no? O sea, sin ningún juicio de reproche. Pero cuando hace la imputación al Ministerio de Ambiente y a la CBC, pues sencillamente acá los condenó por la no suspensión de la labor de mantenimiento, es decir, por un incumplimiento obligacional. Entonces acá existe en esa sentencia una contradicción lógica y es o la causa del daño fue una actividad lícita o fue una actividad anormal, como es una omisión. Pero no puede existir en el mundo jurídico que dos causas totalmente contrarias sean consideradas para ser causantes de un daño. Entonces, o es la actividad lícita, o sea, que la actividad del mantenimiento era correcta o no lo era. Entonces, tiene muchas particularidades esa sentencia. En cuanto a daño ambiental consecutivo, en este caso no se probó la propiedad o posesión de los inmuebles y aún así se reconoció. El elemento cierto no se probó la actividad económica y aún así se reconoció. Entonces, como pueden ver, el juicio de la responsabilidad por daños al medio ambiente no está aún unificado. Existen muchas variantes en cuanto a su aplicación pragmática, cómo se repara el daño ambiental puro, cómo se repara el daño ambiental consecutivo, cómo se analizan los casos, que si se prueba uno, no se prueba el otro, condeno, no condeno. Entonces, son varios elementos que se requieren desde la práctica empezar a unificar. Esos son los retos que desde la defensa jurídica del Estado tienen ustedes como defensores del Estado en esta materia que tenemos que afrontar. Entonces, la invitación es que cuentan con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para estos retos, cuentan con mi área de responsabilidad contractual de la Dirección de Defensa Nacional para hacer esas intervenciones en los procesos particulares que ustedes consideren, porque se requiere tratar de que esta línea se unifique, para bien o para mal, pero que se unifique, porque como vieron, los casos son muy parecidos desde un punto de vista fáctico, pero en la resolución es completamente distinta. Bueno, este era el tema teórico que les quería traer a colación. Tienen mi correo para cualquier duda. Entonces cuenten conmigo, les reitero, muchas gracias por la atención.